Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarles en sus hogares. Hoy en Corrillos vamos a hablar de cómo está la educación santandereana en materia de calidad con respecto a otros países del mundo, aprovechando que en los últimos resultados de las pruebas Saber 2016, Floridablanca y Bucaramanga lograron ubicarse en el top 5 de los mejores puntajes nacionales. Para ello hemos invitado a una experta en el tema, quien es consultora y asesora en desarrollo profesional docente y tiene experiencia dentro del sistema educativo del Reino Unido, Colombia y China, a nivel del Ministerio de Secretarías de Educación y por suerte es santandereana. Se trata de Melba Abril Rodríguez, máster en Educación, Liderazgo y Gestión de la Open University de Reino Unido, directora del programa de educación del British Council en Colombia, directora del Departamento de Lenguas Extranjeras y Educación para Adultos en Gran Bretaña y actual directora del Colegio Nuestra Señora de Belén de Bucaramanga, a quien le agradezco su presencia en Corrillos. Anímense a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube, y en nuestro portal web www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político y también ver nuestro programa en retransmisión. Profesora Melba Abril Rodríguez, bienvenida a Corrillos. Acaban de revelarse los resultados de las pruebas Saber 2016, Floridablanca y Bucaramanga en el top 5 de las mejores. ¿Vamos por buen camino en Santander con respecto a la política pública educativa? Ciertamente, y los resultados son precisamente un reflejo de todos los esfuerzos que se han venido haciendo últimamente. Y esto no solamente encierra lo que es en sí la parte que hace, el trabajo que hacen los colegios, que hacen los docentes, sino es toda la infraestructura que en este momento hay en el departamento. Queda camino por recorrer, pero esto es son excelentes noticias y un muy buen comienzo. Usted tiene la experiencia de la educación en el Reino Unido. ¿Qué nos separa de la calidad educativa del viejo continente con la de América Latina? La comparación siempre es compleja porque dependiendo del país en el que uno se encuentre en Latinoamérica, pues los sistemas educativos dan unos resultados completamente diferentes. Si hablamos con relación en Colombia y por ejemplo el Reino Unido, que es de donde yo he estado en la mayor parte del tiempo, hay ciertas diferencias, especialmente en lo que se refiere a la formación de los docentes. Cómo hay diferentes opciones de formación de los docentes, cómo un docente puede perfectamente hacer una experiencia que es tan valedera como si hubiera estado uno también haciendo su carrera universitaria. Hay diferencias también con relación al currículo. El currículo en el Reino Unido es nacional. Ciertamente cada área o cada parte del país puede tener su representación y eso recoge muchísimo lo que es tener en cuenta el contexto, que es muy importante. Pero en cuanto a la manera como se imparte la educación o a la manera como se dirige la educación, todos siguen una misma carta, unos mismos derroteros. Y ya cada colegio, cada área hace su interpretación, sin dejar perder de vista la parte cómo ve el gobierno o cómo el país quiere educar a sus personas. Dígame, ¿cuál es el real concepto que tiene la educación y cuál es el propósito de ella, profesora Melba? El propósito de la educación es ciertamente darle herramientas que habiliten las posibilidades de absolutamente cada individuo. Para que cada uno pueda avanzar de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus capacidades. Es la oportunidad que se le debe dar a todo el mundo de ser feliz, de tener una vida laboral estable, de poder participar en el desarrollo de un país. Y en estos momentos cuando absolutamente todo está cambiando, nuestro entorno está cambiando en cada momento, entonces la labor de la educación, el objetivo de la educación debe ser formar a personas que tengan la capacidad de transformar el entorno, de ver cómo el futuro lo vamos formando poco a poco. Entonces esa yo creo que es lo más importante, la labor más importante que tiene la educación.
Profe, recuerdo que nuestros padres nos decían, lo mejor que te puedo dejar, hijo mío, es una buena educación. ¿Qué tanto puede transformar a una persona tener un nivel de escolaridad alto y de alta calidad? Muchísimo, muchísimo, y creo que lo vemos en un país como Colombia, pues sabemos muy bien que aquellas personas que tienen las oportunidades de educarse, no siempre y no necesariamente llegan a los mejores lugares, tienen las mejores oportunidades. Y también sabemos que aquellas personas que no se educan, por lo menos encuentran ese camino un poco más difícil. No es que no puedan lograr sus metas, hay muchas maneras de educación, y educación se debe entender no solamente ir al colegio y sentarme allí a estudiar en el colegio. Hay muchas maneras de educación, hay muchas maneras de educarnos. De hecho, en la situación en el aula, por ejemplo, estamos aprendiendo tanto los docentes como los estudiantes. Cada uno tiene un entorno, una experiencia, una vivencia que definitivamente se comparte, y al compartir es cuando se amplía la educación y se amplía el panorama. Un aspecto que me parece interesante, y es también en relación con el Reino Unido, es la importancia que se le da allá, especialmente a lo que es la educación vocacional. O sea, no necesariamente todo el aprendizaje que le da a uno, todas las oportunidades, se encuentra en la universidad o se encuentra en el aula de clase. Entendiendo que las bases que recibimos en nuestra educación preescolar y primaria son importantes, ya en un momento más adelantado lo que es la educación vocacional es muy importante, y es aquello que uno aprende a medida que va trabajando, a medida que va siguiendo el curso normal de su vida. Eso, cómo lo puede uno aplicar, es uno de los retos que tiene la educación, y es que las personas aprendan a aprender y a utilizar ese conocimiento en cualquier contexto, en cualquier momento y a cualquier nivel. ¿La situación económica puede incidir en la calidad formativa de las personas? ¿Y cuáles son los retos de la educación por abordar? Pues yo creo que uno de los retos más grandes que tiene la educación es que, decía un secretario de Educación norteamericano, que estamos formando hoy personas que van a trabajar en trabajos o oficios que aún no han sido creados. Eso ya lo han comprobado. Estamos haciendo ahora carreras, o hay ahora carreras y profesiones que hace 10 años no existían. Entonces ahí está, creo que el reto de la educación es no tanto lo que es en sí el conocimiento. El conocimiento ahora lo encontramos en todos lados, en un teléfono, de muchas maneras encontramos el conocimiento. Creo que la clave es ¿qué voy a hacer? ¿Cómo aprendo yo a usar ese conocimiento? ¿Cómo aprendo yo a contextualizarlo? ¿Cómo critico yo ese conocimiento? ¿Cómo lo analizo yo? ¿Cómo lo busco? Todas esas habilidades son, creo yo, más importantes que en sí lo que es el conocimiento, porque el conocimiento lo encontramos ahora muy fácilmente. Pero cómo yo valoro ese conocimiento, cómo lo aplico en diferentes contextos, creo que ahí está la clave de lo que nosotros debemos hacer en la educación. En su amplia experiencia, profesora Melba, ¿cuál es el papel que debe jugar el maestro en el aula? Como te decía anteriormente, en la situación del aula estamos aprendiendo. Tanto el estudiante está aprendiendo como el docente está aprendiendo. Creo que lo que se debe formar es una alianza, una relación muy estrecha, en donde nos apoyamos, en donde compartimos, en donde sí, el docente quizás va a dar unas guías, va a dar unos derroteros, pero no es ya, creo, la persona que se sienta o se para a decir la historia o la geografía o la ciencia. Es más allá la persona que crea un entorno en donde el estudiante se siente seguro, en donde el estudiante puede experimentar, en donde hay elementos que lo motivan, que lo hacen curioso, en donde hay otros ingredientes que avivan o alertan su creatividad. Entonces, por ejemplo, estamos hablando en realidad de otras disciplinas diferentes a las tradicionales, historia, geografía y todo esto. Nos tenemos que también concentrar o también buscar muchísimo un acercamiento a la música, a las artes, a la filosofía. Todo esto
que posibilitan al estudiante de cualquier edad y en el docente y en realidad en todos nosotros ese sentido de curiosidad, de querer saber más y eventualmente de querer crear algo nuevo con la información, el conocimiento y la experiencia que ya he adquirido. Hay críticas con respecto a que los maestros no se actualizan, que se quedaron con los métodos del pasado. Entonces, ¿cuáles son los retos que tienen los docentes? Tenemos que aprender a aprender y aprender para toda la vida. Fíjate que cada día en tu vida diaria tú vas a encontrar algo nuevo, algo diferente. A veces dice uno, hoy aprendí algo que no sabía, voy a ver cómo lo aplico. Entonces no nos podemos quedar en aquello de que estudié, hice mi maestría y tengo mi doctorado y ya tengo mi experiencia y hasta aquí llegué. Fíjate que un reto que tiene el docente inmenso es que cada año sus estudiantes son diferentes. Pasaron los de este año y llegan los del año que viene. Estos estudiantes vienen con diferentes vivencias, vienen con diferentes expectativas y lo mismo sus familias. Vienen con diferentes necesidades. Entonces tú no te puedes quedar con la teoría que aprendiste en la universidad hace 10 años. Tienes que actualizarte, no solamente tecnológicamente, sino en la metodología. Y tienes que estar muy pendiente de qué es lo que está sucediendo en nuestro alrededor, en todos los campos, en la política, en la economía, en el comercio, en la industria. Tienes que saber de muchas cosas porque tu labor es presentar retos a los estudiantes. Entonces no puedes estar tranquilo con lo que aprendiste hace 10 o 12 años. Tienes que estar continuamente actualizando. Y en ese sentido, creo que hace falta por recorrer un camino más bien largo en Colombia. Estamos muy dados a que estudiamos y ahí terminamos. Nuevamente, en otros países, el desarrollo profesional continuo de docentes es clave, es absolutamente clave. Lo mismo que la investigación, es no quedarnos con lo que tenemos y con lo que aprendimos, sino es mirar qué es lo nuevo que hay y es descubrir cosas. Gracias, profesora Melba. Hoy en Corrillos estamos hablando de cómo está la educación santandereana en materia de calidad con respecto a otros países del mundo, aprovechando que en los últimos resultados de las pruebas Saber 2016, Florida Blanca y Bucaramanga lograron ubicarse en el top 5 de los mejores puntajes nacionales. Mensajes y ya volvemos. El compromiso del Colegio Nuestra Señora de Belén es con la familia y con nuestros estudiantes. Nuestra formación es personalizada, es integral y es activa. El propósito es que nuestros estudiantes salgan como ciudadanos responsables, ciudadanos que sepan vivir y convivir con su entorno, que además tengan todas las habilidades y todas las capacidades para poder desarrollar su vida laboral y su vida personal, para que puedan hacer una contribución al país, al entorno, a la ciudad y a sus propias familias y más que todo a ellos mismos. Porque en el Colegio Nuestra Señora de Belén somos todos una gran familia. Anímense a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube. Y en nuestro portal web www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político y también ver nuestro programa en retransmisión.
Hoy en Corrillos estamos hablando de cómo está la educación santandereana en materia de calidad con respecto a otros países del mundo. Profesora Melba, muchos dicen que enviar a los niños a temprana edad al jardín infantil no es más que una gastadera de plata. ¿Realmente hay necesidad del prejardín, de párvulos y de todo esto de la educación temprana? Creo que sí, creo que hay unos motivos o unas razones que son valederas. Específicamente en lo que tiene que ver con el hecho de convivir y relacionarse con el entorno y con otras personas. Lo hemos visto nosotros en el colegio, aquellos niños que están llegando un poquito tarde al colegio empiezan a tener dificultades en prestar sus juguetes, por ejemplo, en trabajar con otra persona, porque obviamente todo se ha centrado en ellos. Ellos han estado en el centro de la familia, quizás muy protegidos, muy mimados, y la llegada al colegio precisamente les ayuda y les colabora muchísimo en todo lo que es relacionarse con otras personas y aprender a convivir, algo que como base va a ser muy importante en los años siguientes. Yo no he alcanzado a entender qué es prejardín, qué son párvulos y el resto de niveles para los pequeños. Bueno, obviamente representan de una manera progresiva la cantidad de conocimiento o la cantidad de habilidades y destrezas que se van desarrollando, algunas de las cuales deben ser aprendidas o desarrolladas a determinada edad. Entonces, por ejemplo, todo lo que es la motricidad, todo lo que es el desarrollo de cómo jugar con las cosas, cómo coger cosas pequeñas, cómo relacionar los objetos, cómo incluirlos o excluirlos, cómo decidir en un juego, por ejemplo, cómo encajan las figuras. Todo esto son pasos que debemos tomar para poder llegar a una primaria. Igualmente estamos desarrollando el conocimiento de los sonidos, el conocimiento de las sílabas, el conocimiento de las palabras, todo lo que después, todos los fundamentos y las bases que después nos va a ayudar a que una persona pues ya aprenda a leer. Entonces son bases, son muy importantes en nuestro contexto. De diferente manera piensan en muchos otros lugares. Y por ejemplo, en Finlandia, como sabemos, los niños no entran en sí a estudiar formalmente sino hasta la edad de 7 años. Quiere decir que todo este aprendizaje lo están haciendo en un contexto completamente diferente al que es ir a un aula. Pero en Colombia lo hacemos de esta manera y, como te digo, ve uno la importancia y la relevancia de que el niño o la niña llegue al colegio y pase por todas estas etapas, porque obviamente todo nos encamina a darles unas excelentes bases psicológicas, emocionales y físicas para lo que viene más adelante en la primaria. Uno como padre cree que mandar al colegio al niño tan pequeño es para descansar de ellos, al menos en la mañana. Por, digamos, feo que suene, ¿cuál es el papel entonces de los padres y de la familia? Es clave ese trabajo que hacen los padres de familia. Primero que todo, son los primeros educadores. Sin lugar a dudas, mucho de lo que los niños ya traen cuando llegan al colegio, obviamente lo aprendieron de sus padres, de su familia y de su entorno familiar. Es clave además que haya una buena relación entre los padres o la familia y el colegio. O sea, no es importante lo uno y lo otro por separado. Al contrario, el colegio y la familia tienen que ser un todo que presenta un apoyo bajo los mismos términos. O sea, lo que se hace en el colegio se complementa en la casa, no es una contradicción, para lograr que nosotros en esa relación, en esa alianza con la familia, pues se logre formar al niño de la manera ideal. Entonces, el rol de la familia es importante, pero no solitariamente. Lo que es importante es esa relación y esa conexión con el colegio. Porque si tú dices que pasan la mitad del día, los niños y las niñas la mitad del día en el colegio, están la mitad del día en la casa, con la familia. Entonces, es como de verdad muy básico que unamos ambas cosas y que trabajemos juntos. Hablemos del ambiente educativo.
¿A qué se deben exponer los pequeños cuando llegan al colegio? Nuevamente creo que el ambiente educativo también es igualmente importante. Hablamos del contexto, cómo físicamente se presenta ese lugar en donde se van a realizar las actividades. ¿Qué hay en ese lugar en donde el niño o la niña va a aprender? Los juguetes, los materiales didácticos, los castillos, las figuras para armar cosas, todo eso es clave, especialmente en el preescolar, que es donde el niño y la niña está descubriendo, está explorando. Entonces ese ambiente debe facilitar ese proceso. El juego ciertamente es importante. Nuevamente el juego entonces va a ayudar muchísimo a que los niños se relacionen con otras personas. Aquello de aprender a ganar, aprender a perder, una competitividad que es productiva, aprender a respetar al otro, aprender a pedir perdón. Todo esto se tiene que dar en un contexto en donde obviamente están los elementos para propiciar ese desarrollo. Gracias, profesora Melba. Hoy en Corrillos estamos hablando de cómo está la educación santanderiana en materia de calidad con respecto a otros países del mundo, aprovechando que en los últimos resultados de las pruebas Saber 2016, Floridablanca y Bucaramanga lograron ubicarse en el top 5 de los mejores puntajes nacionales. Mensajes y ya volvemos. El compromiso del Colegio Nuestra Señora de Belén es con la familia y con nuestros estudiantes. Nuestra formación es personalizada, es integral y es activa. El propósito es que nuestros estudiantes salgan como ciudadanos responsables, ciudadanos que sepan vivir y convivir con su entorno, que además tengan todas las habilidades y todas las capacidades para poder desarrollar su vida laboral y su vida personal, para que puedan hacer una contribución al país, al entorno, a la ciudad y a sus propias familias y más que todo a ellos mismos. Porque en el Colegio Nuestra Señora de Belén somos todos una gran familia. Hoy en Corrillos estamos hablando de cómo está la educación santanderiana en materia de calidad con respecto a otros países del mundo, aprovechando que en estos últimos resultados en las pruebas Saber 2016, Floridablanca y Bucaramanga lograron ubicarse en el top 5 de las mejores puntajes a nivel nacional. Profesora Melba, usted dirige el Colegio Nuestra Señora de Belén, aquí cerca, en el barrio La Aurora. ¿Qué caracteriza la educación que ustedes imparten? Nos enfocamos muchísimo en los valores. Creemos que en el centro del quehacer pedagógico que nosotros hacemos, los valores son muy importantes. Hablaba anteriormente de valores como respeto, igualmente valores como la responsabilidad también son importantes. Creemos que el relacionarnos con las otras personas de una manera solidaria, el compartir, el trabajar con otras personas, todos esos son valores que debemos tener. E independientemente del conocimiento que tengamos o que estemos manejando, estos valores son los que nos van a llevar a entender qué es convivir y vivir con otras personas. También nos centramos muchísimo en la parte de cómo desarrollamos a esta personita que está en nuestro colegio.
Sabemos que es muy importante ser analíticos, sabemos que es muy importante ser reflexivos, sabemos que es muy importante aprender a aprender, porque eso es lo que esperamos que nuestros estudiantes aprendan a hacer para toda la vida. ¿Es bilingüe? ¿Qué otras áreas imparten ustedes en el Colegio Nuestra Señora de Belén? Bueno, obviamente cubrimos todas las materias del currículo, pero algo que nos caracteriza muchísimo es la idea de que no todo el aprendizaje se realiza dentro del aula. Entonces nosotros tenemos, acompañando al currículo, tenemos una serie de visitas pedagógicas y también tenemos invitados a la institución educativa. Nos aprovechamos un poco de las diferentes profesiones que tienen nuestros padres y entonces los invitamos a que vengan a hablarle a los niños de las diferentes actividades que ellos realizan. Por ejemplo, hemos tenido personas de la Policía de Tránsito, que fueron las personas que nos hablaron sobre la seguridad vial. Entonces, la idea es que el aprendizaje se realice dentro del aula, pero complementado con mirar qué hay en el exterior, salir a otros sitios y también tener personas que vengan y nos cuenten sus vivencias o sus experiencias en el colegio. Eso ha sido algo que a los niños les ha gustado muchísimo. ¿Qué proyecciones tiene el colegio que usted dirige, profesora Melba? Bueno, queremos muchísimo enfocarnos en ver cómo cada vez somos nosotros, el equipo docente es mejor para poder ayudar, para poder apoyar y acompañar al estudiante, que obviamente está en el centro de todo lo que nosotros hacemos. Entonces vamos a trabajar muchísimo en el desarrollo profesional de los docentes, vamos a escuchar muchísimo a las recomendaciones que nos tienen que hacer o que nos hacen muchas veces los padres, escuchamos muchísimo lo que ellos nos dicen y los estudiantes. Evaluamos lo que hacemos continuamente y le preguntamos muchísimo a nuestros estudiantes cómo ven el futuro, cómo ven lo que se está haciendo en el colegio, qué cosas quisieran que estuvieran sucediendo en adición a lo que ya se está haciendo. ¿Ya abrieron matrículas para el año 2017? Sí, están las inscripciones abiertas, están todos invitados a conocer el colegio, aquellas personas que están interesadas. Obviamente tenemos muchas expectativas para el 2017, tenemos un equipo docente que es de gran calidad humana, que estaría contento de conocerlos en el colegio que está en el barrio La Aurora. Gracias, profesora Melba. Digamos, amigos y amigas, que hemos llegado al final de este programa, pero quiero antes invitarlos a que se animen a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerden que pueden hacerlo a través de Facebook, Twitter y YouTube. Y en nuestro portal web www.corrillos.com.co se puede informar del acontecer político y también ver nuestro programa en retransmisión. Soy Juvenal Bolívar y los espero en el programa para el análisis de los temas de actualidad. Corrillos. Chao, chao.